13 horas en punto, muy buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. A esta hora les damos la bienvenida a Telediario Emisión Central con las noticias más importantes del país y del mundo. Iniciamos con nuestros titulares, presta atención. El presidente de la República anunció nuevas medidas económicas para enfrentar la crisis que vive el país ante la pandemia del COVID-19, entre ellas la reducción del tamaño del Estado, así como un nuevo sistema de cálculo del precio de los combustibles. El ministro de Trabajo defendió la ley de apoyo humanitario aprobada por la Asamblea Nacional días atrás. Asegura que sin esta normativa, la proyección del desempleo sería mucho mayor en el país. Ecuador promociona el comercio internacional de forma virtual. La meta es vender alrededor de $500.000 a 3 países europeos. Varios propietarios de restaurantes afectados por la crisis sanitaria ya planifican los cambios que se deberán implementar con la emisión del protocolo de seguridad para la reapertura de sus negocios. En lo internacional, el presidente Donald Trump amenazó con cortar de manera permanente los fondos a la Organización Mundial de la Salud y le dio 30 días para que realice importantes mejoras sustantivas contra la pandemia. Iniciamos el desarrollo de la información. El presidente Lenín Moreno anunció nuevas medidas económicas para enfrentar la crisis que vive el país ante la pandemia. Entre ellas está la reducción del tamaño del Estado, así como un nuevo sistema de cálculo del precio de los combustibles. En cadena nacional, el jefe de Estado ecuatoriano explicó la situación en la que se encuentra el país con la emergencia sanitaria que enfrenta por el COVID-19. 150.000 ecuatorianos, óiganme bien, 150.000 han perdido su trabajo, porque las empresas cerraron sus puertas a pesar de los esfuerzos para mantenerse a flote. Ecuador dejará de recibir 8.000 millones de dólares por los estragos de la emergencia, además de los 4.000 millones del déficit del presupuesto general del Estado. Ante este escenario anunció nuevas decisiones que le permitirá un ahorro al país. Iniciará con un recorte del gasto público de más de 4.000 millones de dólares. En masa salarial, 980 millones, en bienes y servicios, 400 millones, en gasto de capital, 1.300 millones, en renegociación de la deuda ahorraremos 1.300 millones de intereses. Anunció la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias para los servidores de la función ejecutiva. Se exceptúan de esta medida quienes no pueden tener ningún cambio en su horario y en su calidad de trabajo, el personal que preste servicio de salud, policía, Fuerzas Armadas y el resto de funcionarios de seguridad. En función del proceso de austeridad, informó que se eliminarán 7 empresas públicas. Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. TAME, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos 5 años, entrará en liquidación. Las empresas públicas que no se eliminan reducirán sustancialmente sus gastos. También eliminaremos el servicio de contratación de obras e inmobiliario. Existirá una reestructura de las representaciones diplomáticas y otras embajadas se cerrarán para ahorrar gastos. Además, los miembros del Consejo de Seguridad del Estado, donde están todas las funciones del Estado, acordamos en conjunto presentar hasta el fin de mes el ahorro entre el 10 y el 15% de nuestros presupuestos en gasto corriente. Además, anunció un nuevo programa de financiamiento de más de 1.000 millones de dólares para reactivación productiva. Desde el 25 de mayo pueden ustedes acceder al crédito Reactívate Ecuador para que puedan cubrir las nóminas y los costos operativos de las micro, pequeñas o medianas empresas. Iniciaremos este crédito en el Banco del Pacífico con tasas de hasta el 5%, 36 meses de plazo y 6 meses de gracia. Sumarán más bancos y cooperativas cada semana. El mandatario señaló que en medio de la caída del precio del crudo, el gobierno establecerá un nuevo sistema para aplicar precios a los combustibles. Este cambio nos permite bajar el precio de la gasolina extra y la Ecopaís de $1.85 a $1.75 y el precio del diésel a $1. En adelante, con la fórmula que aplicaremos, se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube. Finalmente indicó que se reduce 1 hora de la jornada educativa, se garantizan los puestos de trabajo de los docentes y resaltó que se fortalecerá desde el 1 de junio la teleeducación a través de los medios públicos y las plataformas tecnológicas. Olga Velasco, Medios Públicos. Y el Gobierno Nacional lista un nuevo sistema de precios para la gasolina con el fin de proteger a los consumidores. Este sistema de bandas evitará que los precios de los combustibles se disparen si el valor del petróleo sube.
Durante la cadena, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció un nuevo método de control de precios de los combustibles como alternativa a la focalización. Con el sistema conocido como de bandas, los precios estarán controlados para que los costos de la gasolina extra, Ecopaís y del diésel puedan variar dentro de los ciertos rangos y proteger de esta manera a los consumidores. En un conversatorio, el ministro de Energía, René Ortiz, explica que en el sistema de bandas se establece un piso y un techo para los precios de los combustibles. En el mercado pueden movilizarse 5 centavos arriba, 3 centavos abajo, lo que sea, dentro de la banda del 5% que está siendo monitoreada por el gobierno. ¿Para qué el monitoreo? El monitoreo es muy importante para proteger al consumidor local de Ecuador de las variaciones exageradas, abruptas que se pueden dar en el mercado. El funcionario indicó que con esta fórmula, el precio de la gasolina extra y Ecopaís pasará de $1.85 el galón a $1.75. Con este nuevo sistema, el consumidor tendrá la posibilidad incluso de elegir los costos más convenientes en el mercado nacional. El 5% de fluctuación quiere decir que a nivel de surtidor, donde el consumidor se abastece, puede estar una gasolinera o una estación de servicio con el precio de unos 70 más 4 centavos. Pero al frente hay otra gasolinera que está con un precio de unos 75 más 1. Entonces el consumidor puede escoger libremente a qué gasolinera puede acercarse para poner gasolina. El funcionario aseguró que este sistema de bandas de precios será actualizado cada mes, haciendo un seguimiento del comportamiento del precio internacional del petróleo WTI, referente para los precios del crudo nacional. Ya vimos, en abril, el 20 de abril específicamente, el mercado de futuros hundió el precio del WTI, del West Texas Intermediate. Lo hundió. Pero al otro día lo revivió con un 50%. Entonces estas variaciones, estas fluctuaciones tan abruptas, tan exageradas, no se pueden trasladar al consumidor. La medida busca ahorrar al gobierno nacional unos $300 millones, según la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y con el objetivo de darle un respiro a la economía ecuatoriana, el Gobierno Nacional impulsa el programa Reactívate Ecuador. Se inyectarán 1.150 millones de dólares con los que se pretende mantener la mayor cantidad de empleos en el país tras la afectación del COVID-19. Así lo explica Andrés López, secretario del Gabinete Sectorial Económico y Productivo. Estos 1.150 millones de dólares se dividen en 4 componentes para inyectar recursos a la economía. Un primer instrumento es un fondo público de 500 millones iniciales que llegaron de multilaterales y que serán destinados para créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas con ventas de hasta 2 millones de dólares en condiciones favorables y preferenciales. Microempresas pueden acceder a préstamos de 500 a 30 mil dólares. Las pequeñas empresas con créditos de hasta 300 mil dólares y las medianas empresas con ventas hasta 2 millones al año pueden acceder a créditos de hasta 500 mil dólares. El plazo será de hasta 36 meses, es decir, hasta 3 años para poder pagar, un periodo de gracia de 6 meses y la tasa de interés es de hasta el 5%. Es una tasa que obviamente en el mercado hoy por hoy en microcrédito estamos superando fácilmente el 15, el 20%. Estos créditos estarán disponibles a partir del lunes 25 de mayo a través del Banco del Pacífico y se espera que otras entidades financieras se sumen en las siguientes semanas. Además, un segundo componente tiene que ver con los fondos que ya están negociados a nivel técnico con el Banco Mundial y la CFN para que lleguen alrededor de 260 millones de dólares para las pymes, igualmente en condiciones preferenciales. Esto con el objetivo fundamental de que la cadena de pagos del sector productivo y de la economía en general se mantenga y se pueda ir reactivando de manera paulatina. El tercer componente, como líneas complementarias de apoyo a los sectores productivos, será canalizado a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, CONAFIPS, y el Banco Interamericano de Desarrollo, con 93 millones de dólares, cuyos recursos llegarán en los primeros días de junio. Para que a través de las cooperativas también se puedan inyectar recursos hacia micro, pequeñas y medianas empresas. Y finalmente,
Un cuarto componente del programa es un fondo privado que, dadas las relaciones con los Estados Unidos, se canalizarán al menos $300 millones adicionales. Esos 300 millones llegarán a un fideicomiso privado en el que igualmente a través del sistema financiero se podrán canalizar esos recursos hacia los sectores productivos. Un plan que se ejecutará durante este año con el que se pretende mantener la mayor cantidad de empleos en el país tras la afectación del COVID-19. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil han tenido una iniciativa denominada Pacto Social por la Vida y Ecuador con el objetivo de crear conciencia sobre la unidad en estos momentos de emergencia sanitaria y la creación de propuestas creativas e innovadoras para fortalecer ciertos aspectos del país, como son la educación, la economía, la salud, el combate a la corrupción, el sistema contra la violencia intrafamiliar. Escuchemos más. Es decir, son 7 puntos que van a ser trabajados de manera temática a nivel nacional, con una pluralidad de actores desde un espacio estrictamente democrático y con el único afán de hacer un aporte ciudadano. Acá no estamos respondiendo a ninguna tienda política, lo que no quiere decir, por cierto, que vamos a entregar, que vamos a refrendar, que vamos a validar con las distintas fuerzas para que en este año que le resta al gobierno y a puertas de que inicie un proceso electoral, sean los actores que pretenden conducir el Estado, administrar la cosa pública, tengan una hoja de ruta clara, pero sobre todo una hoja de ruta que no está mirando en el negocio, que no está mirando en el sobreprecio, que no está mirando en utilizar el Estado para beneficios personales o para beneficios corporativos. Nosotros creemos que el pacto social por la vida y por el Ecuador tiene que poner por delante la ética pública, tiene que poner por delante la garantía de los derechos, tiene que tener por delante el respeto a la diversidad, pero sobre todo tenemos que nosotros procesar en democracia y saber determinar que los conflictos pueden ser resueltos a partir de una voluntad ciudadana, pero además de una voluntad política. Varias campañas de desinformación se han registrado durante el gobierno del presidente Lenín Moreno y la actual emergencia sanitaria. No ha sido la excepción. Por redes sociales circula un sinnúmero de noticias falsas y descontextualizadas. Los 13 días de paralización que enfrentó el Ecuador en el mes de octubre de 2019 sirve para ejemplificar cómo las noticias falsas fueron parte de una campaña que buscó afectar la imagen del gobierno nacional de forma directa. Durante ese tiempo se desarrollaron las protestas del movimiento indígena y varios grupos sociales, y también fue aprovechado para intentar posicionar una serie de mensajes con los que se exacerbó los ánimos de la ciudadanía. Hemos detectado que en las zonas rurales de la ciudad, bueno, y también en las zonas rurales del país, y también algo en las zonas urbanas, se está desarrollando una estrategia de información falsa para intentar volver a calentar las calles. Fotografías, videos, audios y comunicados fueron instrumentos que se publicaban en redes sociales o se las transmitía por mensajes de texto, para frenar el diálogo que impulsó desde un inicio el presidente de la República. Luego de lograr una marcha pacífica, se usan las redes sociales y la información falsa para inflamar el ánimo de los manifestantes. Eso se logra controlar al día siguiente y al día siguiente empieza un ataque sistemático a la moral de la policía. Mensajes falsos respecto de los salarios de la policía. Es que si bien se trata de un mecanismo perverso, también resulta efectivo si se toma en cuenta la penetración de las redes sociales en la ciudadanía del país, donde se estima que al menos 11 millones de personas acceden a este tipo de contenidos, la gran mayoría de las cuales, sin ser verificadas, ya son compartidas. Vemos que incluso los medios de comunicación han sufrido afectaciones porque se utilizan incluso su misma línea gráfica, sus logos para difundir fake news, y hemos llegado al punto en el que los medios de comunicación tienen que desmentir incluso las fake news. Pero el panorama se ha vuelto a repetir durante la actual emergencia sanitaria, donde además de la presencia del COVID-19, el virus de la desinformación también ha estado presente. A diario, la Secretaría General de Comunicación presenta un informe con las noticias falsas que se publican para generar confusión en la ciudadanía. En esta publicación de la clínica en la cual trabajo, se puede observar la imagen original,
Por tanto, cualquier atribución que se me haga en este sentido es completamente falsa. El proceder es el mismo. Decretos que no son oficiales, fotos falsas, videos descontextualizados, son difundidos como si fueran reales, con el único propósito de afectar la labor que en realidad se ha desarrollado para enfrentar la pandemia. Que si recibe una información que no sabe si es cierto, pues entonces no la compartan, ponlo en cuarentena para evitar ser cómplices de esa desinformación. Los niveles de desinformación llegaron al punto que el gobierno ecuatoriano debió denunciar ante la delegación de la UNESCO la realización de una campaña con intereses planificados, que solo han buscado magnificar la crisis sanitaria que enfrenta el país. Alex Llanos, Medios Públicos. Estamos de regreso con más información, 13 horas con 20 minutos y en este momento nosotros vamos a mantener un diálogo con Juan Sebastián Roldán, él es secretario de Gabinete de la Presidencia de la República, para hablar sobre las medidas que anunció esta mañana el presidente Lenín Moreno en cadena nacional. Muy buenas tardes, señor Roldán, bienvenido a este espacio informativo. ¿Qué es lo que motivó al gobierno nacional a tomar estas medidas en materia económica? Carla, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. El presidente de la República siempre ha dicho que lo primero que manda en su gestión es la verdad, y la verdad es que la situación económica es una situación económica en la que necesitamos mostrar un esfuerzo. Esta vez el esfuerzo será un esfuerzo del sector público, un esfuerzo además que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Hoy día los ecuatorianos no podemos movernos, no podemos correr el riesgo del contagio y durante mucho tiempo tendremos que cuidar nuestra realidad. Por eso, el presidente ha pedido un esfuerzo a los funcionarios públicos de 2 horas de su trabajo, con la excepción de policías, militares y personal de la salud. Y a los profesores les ha pedido un esfuerzo no de 2, sino de 1 hora, porque todo el apoyo en teletrabajo y telefónico les permite no movilizarse y por tal razón podemos también generar a partir de eso un ahorro que nos permita no separar ningún profesor de todo el sector público. Por otro lado, también el presidente ha planteado el cierre de algunas empresas públicas, ha planteado el cierre de algunas embajadas fuera del país y todo eso de la mano de, primero, llenar el hueco que se generó con la ruptura de los oleoductos, la caída del petróleo y la caída de los tributos, y por otro lado, para poder apoyar en este gran proyecto y programa de créditos que se entregarán en la banca pública y privada al 5%, 36 meses y 3 meses de gracia. Perfecto. Señor Roldán, vamos a empezar un poco por la materia de los combustibles. Lo que se busca con estas medidas económicas es generar un ahorro de 4.000 millones de dólares para el Estado. Entre estas medidas, como se anunció, se habla de un nuevo sistema de precios para la gasolina con el fin de proteger a los consumidores. Se habla de un sistema completamente diferente al de la eliminación de los subsidios. ¿Podría detallarnos más de esta información, por favor? Así es, Carla, muchas gracias. Estamos cambiando la fórmula de cálculo para que los precios del petróleo, cuando caigan, como acaba de suceder, beneficien a los usuarios. Es decir, hoy día el presidente de la República dio la orden de que baje la gasolina de $1.85 a $1.75 y el diésel de $1.05 a $1, porque eso nos permite una nueva fórmula de cálculo que cae cuando cae el petróleo y además establece una banda que impide que los precios se disparan si es que ese petróleo subiría. Es decir, es una banda que acolchona el precio de los combustibles y al mismo tiempo beneficia a los usuarios cuando ese precio cae. Lo lógico es lo que se está haciendo y eso permite un doble beneficio. Por un lado, el beneficio a la ciudadanía y por otro lado, el incentivo a la producción, al transporte y ojalá al turismo cuando la situación sanitaria nos lo permita. Perfecto. Señor Roldán, ahora toquemos el tema de la materia laboral. Como usted lo mencionó en un inicio, pues hoy se anunció que el sector público trabajará 6 horas. Ahora se trabajan 8, próximamente se trabajarán 6. ¿Qué fue lo que pensó el gobierno para poder tomar estas medidas económicas? Hay 2 consideraciones, 3. La primera, la situación de salud impide que en los ministerios los turnos estén al mismo tiempo en muchos de los lugares. La plataforma financiera de Quito, por ejemplo, con tantos trabajadores, no va a poder albergar en mucho tiempo a tanta gente durante 8 horas. Si nosotros reducimos los turnos y los dividimos, evitamos problemas en la entrada y la salida del lugar y además en la conglomeración en oficinas que quedan o en cubículos que quedan cerca. Segundo, alivia el tema del transporte público en las ciudades. Si los funcionarios públicos que están, por ejemplo, en la ciudad de Quito, que son centenas de miles,
se mueven al mismo tiempo, el transporte público tiene un problema. Esto permitirá en distintos turnos beneficiar la situación. Y en tercer lugar, a partir del ahorro de esas 2 horas, porque van a trabajar 2 horas menos y se les van a pagar 2 horas menos, siempre cumpliendo las 8 horas de aportación a la seguridad social, eso también nos va a permitir un ahorro para con ese dinero poder, por un lado, llenar la caja fiscal, que ya tiene una caída, como dijo el presidente, de 12,000 millones de dólares, pero por otro lado, destinar parte de ese dinero a entregar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy necesitan ayuda para pagar la nómina y para poder pagar la materia prima para salir adelante en esta difícil situación. En este mismo aspecto también se ha mencionado que pues, no se renovarán más de 3,000 contratos ocasionales del sector público. Así es. Lamentablemente en el gobierno anterior se dejó más de 100,000 contratos ocasionales, de los cuales muchos respondían a o duplicar muchos trabajos o no prestar servicios fundamentales para la ciudadanía. Voy aquí a ser claro, hay personas con contratos ocasionales que son médicos o que son profesores. A ellos no se les va a separar. Se les va a separar a las personas que están haciendo funciones de oficina o funciones complementarias o analistas. Eso también nos va a permitir un ahorro para no todos los meses estar en una situación crítica como la que estamos hoy día. Los últimos 2 meses los funcionarios públicos hemos sido pagados con tardanza. El presidente pidió que la presidencia y los ministros seamos los últimos en ser pagados. Hoy, a día de hoy, a 19 del mes de mayo, yo no he sido pagado. Y hay muchos funcionarios públicos que no han podido ser pagados porque tenemos una masa laboral demasiado grande y un ingreso demasiado pequeño. Se rompieron 3 oleoductos, cayó el precio del petróleo a 0 y los ingresos tributarios cayeron en más de un 40%. Entonces, si el gasto corriente, que es el pago permanente a los funcionarios públicos, solamente se puede pagar con ingresos corrientes, entonces tenemos que hacer lo que se hace en una casa, lo que están haciendo en muchas empresas privadas, y es hacer un ahorro para poder cumplir. Y del otro lado, meterle plata a la economía, que es lo que se necesita para que haya consumo, para que haya venta, para que haya trabajo. Y así protegemos lo que dijimos siempre: salud, producción, empleo y cuidado de la dolarización. Perfecto. Se hablaba también de la eliminación de 7 empresas públicas y también de la liquidación de la aerolínea TAME. ¿Puede detallarnos un poco más sobre qué va a suceder con estas empresas? Lo primero es que la aerolínea TAME, lamentablemente, durante varios años ha perdido más de 500 millones de dólares. Eso es inviable para un país como el nuestro. Imagínense con 500 millones de dólares todo lo que se pudo hacer. Hoy es momento de parar ese desangre y además con la situación del COVID, lo que se preveía como una pérdida, hoy día va a ser una pérdida mucho más grande. ¿Qué es lo que se ha hecho? El ministro de Transporte se ha asegurado de que las otras compañías privadas, so pena de las licencias que tienen en los vuelos comerciales, por ejemplo a Quito, a Cuenca, a Galápagos, tengan que hacerse cargo de aquellas ciudades que necesitan el servicio. Estoy hablando de Loja, de Esmeraldas, de Lago Agrio, de Santa Rosa. Por tal razón, nosotros cubrimos uno de los elementos fundamentales para la existencia de una aerolínea nacional y cumplimos uno segundo sin la pérdida de tantas decenas de millones de dólares todos los años. Y luego las otras empresas públicas, por ejemplo, la Unidad Nacional de Almacenamiento, se acortará mucho y pasará el eje fundamental, el de compra pública para almacenamiento de alimentos estratégicos, al Ministerio de Agricultura. O la empresa pública del agua, que maneja los megaproyectos de riego, pasarán a la Secretaría del Agua, ya no duplicando funciones, no teniendo administrativos, financieros, que se duplican por todas partes. Esto significa sincerar la situación para de nuevo que los recursos vayan a salud, para que esos 465 millones de dólares que hemos invertido en salud en este momento del coronavirus puedan ser más, y para que el fondo que estamos creando para entregar créditos a la gente, a las micro, pequeñas y medianas industrias del 5% a 36 meses y con 3 meses de gracia, puedan beneficiarse de ese ahorro que estamos generando por otro lado. Perfecto. Juan Sebastián, en otro tema, hoy también se anunció sobre el programa Reactívate Ecuador, que tiene como objetivo darle un respiro a la economía ecuatoriana y también para poder mantener ciertas fuentes de empleo en nuestro país. Así es, y también el presidente de la República habló del buen manejo de la deuda. Yo solamente quisiera darles ciertos datos a ustedes para que vean cómo la buena relación con el mundo y con los multilaterales marcan la diferencia. El crédito con el Fondo Monetario Internacional de la semana pasada de 640 millones es un crédito a 5 años plazo, con 3 años de gracia y de 1,05% de interés. El crédito con el Banco Mundial es un crédito de 500 millones de dólares a 28 años plazo, con 11 años de gracia y de 2,5% de interés. El crédito de la CAF, de 300 millones a 20 años plazo,
con 6 años de gracia y 2.5% de interés. La buena relación con el mundo es la que nos permite sacar adelante este país. El fondo, el programa del que usted me habla, el de Reactívate Ecuador, nos permite fondearnos, por ejemplo, con dinero del Banco Mundial que acabo de decir, con dinero de la CAF y con dinero del CDC, que es el Banco de Desarrollo Norteamericano, por la buena relación del presidente Moreno con el gobierno de los Estados Unidos y con parte del ahorro que estamos haciendo del gasto público. Y eso nos permitirá poner $1.000 millones en la banca pública, en la banca privada, en las cooperativas, para que las empresas que hoy necesiten, a partir del 25 de este mes, dijo el presidente de la República, ya el Banco del Pacífico será el primero en entregar créditos a 5% de interés, 36 meses plazo y con 3 meses de gracia. Muchas gracias por su información, secretario. Tal vez a futuro se tomarán nuevas medidas económicas para poder enfrentar esta crisis sanitaria y también esta crisis económica por la que atraviesa en la actualidad el país. Es importante decir que estas son medidas temporales que responden a una situación particular, pero que es momento de pensar también que es el momento de pensar en hacer lo correcto. Necesitamos soluciones estructurales que solucionen la economía de este país. Lo que hacen las familias, si es que disminuyen los ingresos, disminuyen los gastos, nos apretamos y salimos adelante. Los ecuatorianos sabemos sacar adelante nuestras vidas con esfuerzo y con sacrificio, y es lo que hoy día necesitamos hacer. Lo mismo que hicimos y estamos haciendo con el coronavirus. La única forma de parar el virus ha sido quedarnos en nuestras casas, no ir a trabajar, hacer el sacrificio económico que eso significa, el sacrificio personal. Sin embargo, estamos viendo como en la mayoría del país poco a poco volvemos a la normalidad. Qué alegría nos da a mí particularmente pensar que Guayaquil mañana ya va a entrar a abrir parte del transporte público, a abrir parte de los comercios. La gente va a poder volver a trabajar. Cuando hace 3 semanas con el vicepresidente visitábamos los hospitales y veíamos una ciudad golpeada, una ciudad triste. Hoy esa ciudad está volviendo a tener esa misma fuerza que siempre tuvo a partir de la lección aprendida que lamentablemente tuvimos que vivir los ecuatorianos y los guayaquileños con el coronavirus. Hoy vamos a salir adelante con ese esfuerzo y ese sacrificio, y es lo que el gobierno le está planteando al país, primero haciendo un sacrificio propio. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho por este diálogo y por despejar ciertas dudas en torno al anuncio que realizó el presidente de la República, Lenín Moreno, esta mañana en cadena nacional. Son las 13:31. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuación a un corte comercial, pero ya regresamos con más noticias aquí en Telediario. Estamos de regreso con más noticias. El presidente de la República anunció créditos por más de $1.000 millones para la reactivación productiva. Empresarios y analistas consideran que esto ayudará a la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas. El ministro de la Producción, Iván Ontaneda, precisó en Twitter que en créditos se destinarán $1.150 millones para apoyar a diversos sectores, industrias y emprendedores. El objetivo es impulsar la productividad, reactivar la economía y preservar el empleo a través de las líneas de crédito. Aclaró que se destinan $500 millones a créditos ágiles y con condiciones preferenciales para micro, pequeñas y medianas empresas. Se otorgará a 36 meses plazo y con tasa del 5%. Así podrán cubrir pago de nómina, costos operativos y obligaciones vencidas. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito indicó que el anuncio del gobierno es positivo para las empresas. Un buen anuncio, muy positivo para el sector productivo, que se destinen $1.000 millones para ayudar a que mantengan las operaciones, las empresas pequeñas, medianas. Es un alivio, ciertamente. Y de lo que veo, las condiciones son muy buenas porque la tasa es del 5% y el plazo es de 36 meses. Esto ciertamente, si se dirige bien, va a ayudar a una buena parte del tejido empresarial. Obtener un préstamo con ciertos meses donde no hay que pagar ni el capital ni el interés, definitivamente es un alivio para el flujo de caja de cualquier operación. Mientras el economista Diego Olmedo considera positivo el anuncio de los créditos que contribuirán a mejorar la liquidez de las compañías. Cree que la tasa de interés debió ser de 0, pero coincide con el periodo de gracia. Es una tasa manejable, pero hubiera preferido que sea al 0%. Porque es dinero que se entiende que no va a ser utilizado de forma irresponsable, por decirlo menos, no va a estar utilizado en ningún activo fijo. Esto es básicamente para pagar nóminas, para pagar proveedores, para pagar obligaciones a los bancos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.
Con la emisión del protocolo de seguridad para la reapertura de restaurantes, varios propietarios afectados por la crisis sanitaria ya planifican los cambios que se deberán implementar, los mismos que implican inversión y creatividad. Para recibir a sus clientes, el chef Francisco Larco tiene lista una bandeja de desinfección de zapatos, un termómetro para medir la temperatura corporal y el gel desinfectante de manos. Lo más importante del protocolo son los cuidados de contacto frente a frente con los clientes y con los colaboradores. La nueva normalidad exige protocolos de seguridad estrictos. En el caso de los restaurantes, esta normativa fue emitida por las autoridades de salud y turismo, de manera que cuando el semáforo pase a amarillo o verde puedan funcionar con el 30 o 50% de su aforo. En la cocina se empieza con la desinfección de alimentos. Nuestro personal tiene que llegar, sí, con todo un protocolo de desinfección, cambiarse de ropa en un locker exclusivo para esto, tomar la temperatura a las personas que llegan diariamente al restaurante. Les ofrecemos todos los materiales de desinfección, alcohol, cloro, amoníaco ternario y este tipo de cosas. Los locales deben contar con la respectiva señalización de distancia entre mesas e implementos para desinfección. El arquitecto Javier Garzón apunta a una reingeniería de los ambientes. Si el caso lo amerita, sería derrocando paredes para tener mayor amplitud. La inversión podría variar de acuerdo a los elementos que se incorporen. Implementando los insumos básicos, que sería la bandeja de desinfección de calzado, sería la incorporación de un lavamanos, las divisiones entre mesa y mesa, y los accesorios, estamos hablando de unos 15 a $20 por cada metro cuadrado. Y para no perder el atractivo de acudir a un restaurante a departir con amigos o familiares, Jessica Navarro de Pandora Lab propone implementar paneles transparentes que garanticen seguridad al momento de quitarse la mascarilla para comer. Estamos tratando de que tenga la pantalla entre las personas la división, pero a la vez se puedan ver por el hecho de ser transparentes. De igual forma, para la caja se preferirán medios de pago y facturación electrónicos y en el caso de usar dinero físico, el contacto debe ser mínimo. Los meseros también deberán limitar la comunicación oral a lo necesario. Francisco Larco ofrece su menú a través de un código QR que podrá ser escaneado por el cliente con su celular para evitar tocarlo. Tenemos que reinventarnos, que es la palabra famosa en estos tiempos. Hay varios restaurantes, lamentablemente, que ya han cerrado o están en proceso de cierre, ¿sí? Y nosotros no queremos ser uno de esos. Sofía Montoya, Medios Públicos. Y hasta la fecha, más de 10.000 compatriotas han arribado al país en vuelos humanitarios. Durante un recorrido en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, supervisó que se cumplan con todas las medidas de bioseguridad, así como la implementación de nuevos mecanismos para la apertura de la terminal programada a partir del 1 de junio. En el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo se ultiman detalles para la reapertura de operaciones aéreas que se prevé este 1 de junio. Equipando mucha tecnología, su personal está preparado y obviamente hay que afinar algunas cosas pequeñas, pero vamos en el rumbo correcto para poder retomar las operaciones desde el 1 de junio y de esta manera poder reactivar este sector que necesita mantener y conservar estos empleos, y que también se presenta la oportunidad para permitirle el regreso a un montón de compatriotas que todavía están en el exterior. Ante las últimas denuncias sobre los mecanismos utilizados para recibir a los pasajeros que llegan en vuelos humanitarios, el ministro aclaró que se cumplen con todos los procedimientos impuestos por el COE nacional. Se controla que solamente vengan aquellos que tienen su ticket de abordar o acompañando una persona que tenga algún tipo de discapacidad y que lo necesite. Pasan por un proceso de desinfección previo a su ingreso a la facilidad aeroportuaria y dentro de esta facilidad hay la señalética para que no haya acumulamiento de personas, sino que tengamos la suficiente distancia. Las personas en los counters tienen todas sus protecciones para evitar el contacto, para evitar que haya algún tipo de transferencia de saliva o mucosidades. Entonces tenemos esas protecciones, luego pasan al control de migración, al control primero de seguridad, en el cual también está suficientemente espaciados el recorrido para que las personas no tengan mayor contacto. Las personas que están en migración tienen también su protección. Semanalmente en esta terminal aérea se generan 5 vuelos humanitarios, por lo que para agilitar la toma de pruebas de COVID-19, a la que deben someterse obligatoriamente todos los pasajeros, hay nuevas disposiciones. Se aplica una prueba rápida de coronavirus al llegar al país. Si el pasajero da positivo en esta prueba,
se le hace una segunda prueba de PCR, que es una prueba mucho más especializada, mucho más diseñada para detectar a este virus. Con un grupo de 10 médicos distribuidos en 2 salas, 5 y 5, no esperan el resultado de la prueba, sino que salen a hacer su aislamiento provisional obligatorio, y de encontrarse pacientes que han tenido examen positivo o resultado positivo, se les procederá a hacer una prueba PCR. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y hasta el momento se realizaron 3 vuelos humanitarios de personas que retornaron desde el continente hasta las Islas Galápagos por la crisis humanitaria. Este programa benefició a 321 personas. Continúan los protocolos de retorno de ciudadanos desde el continente hasta las Islas Galápagos. Hasta el momento, 3 vuelos humanitarios han arribado a la isla San Cristóbal, transportando a 321 personas. Los vuelos queremos hacerlos más cortos para que en el menor tiempo posible toda nuestra gente esté aquí, estén protegidas ya en su isla y no estén expuestas allá en la ciudad a que puedan caer infectados, como muchas personas lo tuvieron. Mi solidaridad con esas personas y que Dios los guarde y los proteja también, porque sabemos que muy pronto van a estar aquí. Estos procesos se realizan con apoyo de los gobiernos descentralizados. Para el retorno se cumplen estrictas medidas de bioseguridad, como la toma de temperatura de los pasajeros, así como el uso de desinfectantes y trajes de bioseguridad. Para los pasajeros, el retorno a su ciudad natal es fundamental, ya que sus recursos se agotaron en su estadía en ciudades como Quito y Guayaquil. Hoy se ha hecho realidad un vuelo de Avianca, donde ha venido una gran cantidad de compañeros residentes de San Cristóbal, que prácticamente ya hemos estado sin recursos y además de eso perdiendo las esperanzas de retornar. El trabajo de retorno de ciudadanos a las Islas Galápagos se realizará de manera paulatina. Los municipios coordinan un cuarto viaje humanitario para los próximos días. María Elena Vaca, Medios Públicos. Y en este momento revisemos las cifras de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud Pública informó que se registran 3.433 pacientes recuperados, 9.829 casos con alta epidemiológica, 40.234 casos descartados, 34.151 confirmados y 2.839 personas fallecidas. Se tomaron muestras entre PCR y pruebas rápidas a 98.171 personas. Las provincias con más contagios de COVID-19 son las siguientes: Guayas con 13.175, Pichincha con 2.840, Manabí con 1.638 y Los Ríos con 1.239. Y en determinados comercios y cadenas de supermercados aún persiste la existencia de los consumidores de usar guantes desechables mientras hacen las compras. Se recuerda a la ciudadanía que tanto los túneles de desinfección, al igual que el uso permanente de guantes, no son eficaces para cortar la infección por COVID-19. La disposición emanada desde el COE Nacional, anunciada por la ministra de Gobierno María Paula Romo, es clara. Los túneles de desinfección han sido desaconsejados por las autoridades de salud y también han sido desaconsejados por el COE porque no hacen mayor diferencia y dependiendo de la sustancia que se use, incluso podrían provocar algunas reacciones en los ojos o en la piel. El pedido también a la población de evitar usar guantes. Es más efectivo el lavado de manos. Guantes solamente deben usar ciertas profesiones en ciertos casos y los guantes son desechables. Es una decisión que se sustenta además desde la práctica médica. El médico oncólogo clínico Ricardo Tixi advirtió que tanto los túneles de desinfección como el uso de guantes desechables brindan una falsa sensación de protección. La medida más efectiva, advierte, es el lavado constante de manos o el uso de gel desinfectante. Porque el guante, al pasar puesto desde la mañana hasta la tarde, eso va a sudar y eso puede generar procesos infecciosos también a nivel de la mano. Lo mejor es no utilizarlo, únicamente lávese adecuadamente la mano con jaboncito. Pese a esta disposición, se evidencia que aún los ciudadanos usan los guantes para sus compras, por ejemplo. En tal caso, los expertos proponen que los guantes sean desechados luego de cualquier actividad que implique el uso de las manos o al tocar superficies con riesgo de contaminación. Permanecer usándolos todo el tiempo puede ser motivo de contaminación cruzada con la concerniente proliferación de gérmenes y bacterias. Javier Ceballos, Medios Públicos.
En otro tema, el Ministerio de Educación dio a conocer los ganadores del concurso Quiero ser maestro 6. Esto como parte del programa Revalorización Docente. Los profesores ganadores deberán ingresar a sus puestos de trabajo de acuerdo con el calendario de inicio del año escolar en cada uno de los regímenes. 6.632 maestros que resultaron favorecidos se integrarán el 1 de junio para el ciclo Costa Galápagos. Esta cartera de Estado impulsa el mejoramiento de la calidad educativa y otorga estabilidad laboral a los profesionales del país. En 5 provincias del Ecuador, la Agencia Nacional de Tránsito entrega a domicilio los duplicados de licencia de conducir que se quedaron rezagados antes de la emergencia por pérdida, robo o deterioro. La entrega de las licencias de conducir se realiza entre las 8 y las 16:30 de lunes a viernes, previo a una llamada telefónica de un funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito. El plan piloto inició en Quito. Pero ahora vamos a salir a 5 provincias más, que son Manabí, que es Azuay, que es Guayas, que es Cotopaxi y Tungurahua. Los documentos son aquellos que quedaron rezagados cuando inició la emergencia y fueron requeridos solo por pérdida, robo y deterioro. El titular deberá presentar su documento de identidad y el recibo del pago de $27. El director de la ANT señala que todavía no hay una fecha para retomar las actividades, pero afirma que los turnos para renovar o emitir licencias están suspendidos, que la prioridad será atender a los usuarios que ya tenían una cita, pero que será reprogramada. De 41,000 licencias y turnos que tenemos a nivel nacional, y después abriremos los nuevos turneros. Y que preparan una plataforma para la optimización del trámite con el examen en línea. Pero sí tenemos que abrir un área de atención a las personas que no tienen acceso a medios tecnológicos y eso los vamos a estar haciendo un triaje específico del tema de turnos y de licencia. Recalcó que por las licencias de conducir de cualquier tipo que se hayan caducado durante la emergencia no se pagará una multa y que estarán vigentes. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y los trabajos de repavimentación en Quito se reanudaron el pasado lunes. Los colaboradores de la empresa metropolitana de obras públicas dotaron de los insumos necesarios a sus colaboradores para continuar con las obras en la capital. Luego de 2 meses de suspensión temporal debido a la emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19, el pasado 18 de mayo, siguiendo todas las medidas y protocolos de seguridad, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOP, reinició los trabajos del plan de intervención vial kilómetro a kilómetro, que tiene un avance de 100 kilómetros en toda la ciudad. Iniciamos con 4 frentes de trabajo, 2 en el norte, en la avenida Real Audiencia y la calle 19 de diciembre en Nayón, y en el sur en la avenida Condorñán y en la avenida Pedro Vicente Maldonado. De esta manera iniciamos el plan de reactivación económica que ha sido aprobado por el COE Metropolitano y el COE Nacional. La EPMOP, para poder reiniciar estos trabajos, dotó de elementos de bioseguridad a todos sus colaboradores y asimismo les realizó pruebas para detectar si tienen o no COVID-19. El uso obligatorio de mascarilla y guantes, la desinfección de la maquinaria, el lavado de manos, la toma de temperatura son herramientas que tenemos que acostumbrarnos en esta nueva normalidad. Los trajes de bioseguridad, nos dieron los folletos para informarnos sobre el COVID, y de ahí nos dieron una charla motivacional, y de ahí procedieron a tomarnos la temperatura. Me hicieron el examen del COVID y de ahí ya nos procedieron a, cada día que ingresamos nos desinfectamos con las bombas. Esperan en los próximos 4 meses culminar con los 50 kilómetros restantes de esta obra de repavimentación. Para más información sobre la situación vial en la capital, usted puede visitar la página de Twitter @obrasquito. Carla Arcentales, Medios Públicos.
Iniciamos el desarrollo de las noticias del mundo. Mientras que el segundo día de la 73ª Asamblea Mundial por la Salud se aprobó por unanimidad la resolución para revisar las acciones de la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia del nuevo coronavirus. La decisión fue anunciada por la presidenta y la embajadora de las Bahamas en Ginebra, Keva Payne. La resolución presentada por la Unión Europea en nombre de más de 100 países, entre ellos Reino Unido, China y Rusia, tiene como objetivo revisar las medidas de respuesta a la pandemia, incluidos los mecanismos de la Organización Mundial de la Salud, sus acciones y su contribución a los esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas. A quienes estamos en posición de liderazgo, esta pandemia también nos puso en una falsa encrucijada: la vida o la economía. ¿Qué aprendimos? Que el orden de las decisiones es determinante para salvar vidas y no perder la economía de nuestros países. Cada decisión que tomemos será recordada por futuras generaciones. Esta situación que hemos vivido nos está reconfigurando de manera impensada. Es impostergable que hoy, de una vez por todas, aprendamos las lecciones de las emergencias sanitarias y nos comprometamos colectivamente a construir juntos un mundo mejor, más seguro, invirtiendo en fortalecer los servicios de salud y por sobre todo el capital humano. El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, anunció que como medida para contener la crisis económica generada por el COVID-19, se adelantará la implementación de 3 días sin IVA, aprobada en la pasada reforma tributaria. El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, José Andrés Romero, señaló que los 3 días sin IVA serán 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio, con el objetivo de seguir reactivando la economía del país, que ha sufrido afectaciones derivadas de la crisis sanitaria por la pandemia. Se busca que tengamos la adquisición de esos bienes, bien sea por vía electrónica o por vía presencial, obviamente con todos los protocolos y los controles que estaremos oportunamente comunicándole a todos los colombianos. El no pago del impuesto al consumo para los restaurantes, sobre todo los que están operando también con domicilio, lo que hemos decidido, doctor Romero, es que ese no pago del impuesto al consumo se extienda hasta el mes de diciembre, es decir, hasta finales del año. Esos locales que han estado cerrados, pero que tienen que pagar ese impuesto de IVA del 19%, quedan sin pagar ese impuesto hasta el 31 de julio. Así que creo que... Y los países de la Unión Europea plantean varias propuestas para la recuperación de la economía. Los últimos proyectos ofrecen 600.000 millones para mitigar el riesgo de desempleo, fortalecer sistemas de salud y lograr una transición medioambiental y digital. La recuperación económica es el objetivo principal de la Unión Europea y una de sus últimas propuestas para lograrlo es un fondo de 100.000 millones de euros que se entregará en préstamos a los países miembros. El Fondo de Apoyo para Mitigar el Riesgo de Desempleo en Caso de Emergencia, conocido como ASURE por sus siglas en inglés, permitirá que los gobiernos que demuestren un incremento del gasto público a causa de la pandemia financien sus sistemas de protección de empleo bajo términos muy favorables. Para nosotros es ventajoso pedir un préstamo de unos 15-20 mil millones de euros mediante este fondo. Es una herramienta importante que hace que nuestra deuda sea más sostenible. También baja el ratio de interés que estamos pagando cuando pedimos prestado dinero, por lo que una deuda sostenible italiana es, a fin de cuentas, buena para todos, incluido el Banco Central Europeo. Este fondo, que se asienta sobre el principio de solidaridad comunitaria, funcionará hasta diciembre de 2022 para evitar los despidos y apoyar a las empresas a pagar los salarios de los trabajadores durante la crisis. A la par, Francia y Alemania proponen un plan de recuperación de 500.000 millones de euros para las economías europeas azotadas por la pandemia del COVID-19. Nuestra iniciativa tiene 4 pilares: protección de la salud, estímulo fiscal, transición ecológica y soberanía económica. Y estoy convencido de que la base esencial para reconstruir nuestras vidas, nuestras economías, nuestras sociedades, pasa por esta estrategia. Según lo expuesto por los mandatarios de Francia y Alemania, el fondo vendrá de subvenciones no reembolsables de la Unión Europea. Será un gasto del presupuesto, es decir, no son préstamos, sino gasto presupuestario para los sectores y regiones más afectados. Se prevé que para 2020 la economía de la eurozona se contraiga en un 7.7%, pero los daños podrían ser peores en países como Italia y Grecia, donde la economía caería hasta en un 10%. Coralía Pérez, Medios Públicos.
Y con esta noticia del mundo les agradecemos a cada uno de nuestros televidentes por acompañarnos en Telediario Emisión Central. Que tengan todos una excelente tarde.